Esas plataformas, o cuál es la hipótesis de lo que podría haber existido en esta civilización con estas plataformas. O sea que nosotros empezamos a trabajar el año pasado. Antes de eso nadie sabía de este sitio. Es un sitio enorme, pero no se sabía. Entonces apenas estamos encontrando eso, y eso quiere decir, desde el principio de la civilización maya había una construcción bien importante. Claro que la civilización maya está basada en el cultivo de maíz, y la gente comía bastante maíz como la gente de ahora. Pero antes, o sea que estamos viendo el inicio de ese tipo de vida y forma de sociedad. Hace 1000 años, o sea que 1000 años antes de Cristo es el tiempo que la gente empezaba esa manera de cultivo y esa manera de sistema de vida. Gracias por permanecer en el banquete de Platón, y en esta ocasión estamos con el arqueólogo José Luis Romero del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos va a platicar qué estamos celebrando este año y por qué la importancia, porque para nosotros allá en la escuela nos enseñaron que la llegada de los españoles allá en el año 1492 pues marca la historia del encuentro de dos culturas. Algunos la llaman un choque frontal de dos civilizaciones, otros les llaman que fue no una conquista, sino una implantación de la fe, de la civilización española. Pero dejemos esa discusión para los sociólogos y los antropólogos. Preguntémosle ahora aquí a nuestro amigo el arqueólogo José Luis, ¿qué es el motivo de estos 500 años que celebramos también con motivo de la famosa primera misa el día 6 de mayo en Tierra Firme, y los eventos que el INAH está preparando para que en Tabasco se dé a conocer lo que es la cultura, en concreto maya, donde nos encontramos aquí en Balancán, Tabasco? Arqueólogo. Hola. Bueno, estamos ahora celebrando los 500 años de la llegada de los españoles a Tabasco. Es así como se ha manejado. Pero para las clases de historia que recibimos en la escuela, a veces no dimensionamos los tiempos. Pero si recordamos, para los que ya somos adultos maduros, que en 1992 estábamos celebrando los 500 años del encuentro de dos mundos, la llegada de Cristóbal Colón a América, y que han pasado ya 26 años de eso, y apenas ahora estamos celebrando los 500 años o conmemorando los 500 años de la llegada de los españoles a México, pues ya nos podemos dar cuenta, habrá gente que en ese periodo nació y se hizo adulta, antes de poder presenciar este evento. Entonces, solo para establecer la dimensión en el tiempo para la gente que vivimos hoy, y que luego no nos queda muy claro de cuánto tiempo ha pasado entre un evento y otro. Así es. Entonces, tenemos tres fuentes históricas escritas de la llegada de los españoles a México. Uno es un libro que se llama La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo. Otra es Las cartas de relación de Hernán Cortés, que relacionan o hacen una reseña de las expediciones anteriores, igual que el libro de Bernal Díaz del Castillo. Y el tercero es un relato de Juan Díaz, que era el capellán de la segunda expedición encabezada por Juan de Grijalva, y se llama Itinerario de la Armada de Cuba que vino a México. La que nos ocupa ahora es la segunda. Es la primera que relata con mucho detalle la travesía de
la armada de Juan de Grijalva, en la que el capellán, que venía como cronista, hacía las veces de sacerdote, bueno, era el sacerdote oficial, y señala, bueno, salimos de Cuba, el 3 de mayo llegamos a la isla de Cozumel, a la que ellos bautizaron como Iglesia de la Santa Cruz, por el día en que, claro, el día de la Santa arribaron, Cruz, el día de la Santa Cruz. Entonces, después hablan de la llegada a este lugar, hacen una circunnavegación, buscan un mejor lugar, y el 6 de mayo ya se acercan a tierra, bajan a tierra y celebran una misa. Así es. Y celebran una misa, que es la primera misa documentada en territorio mexicano. Para presentarle a nuestros compañeros televidentes, según este fraile franciscano seguramente, ¿dónde fue el lugar donde se celebró esa misa, José Luis? En un templo prehispánico. En un templo prehispánico. En algún lugar. En una plaza. Bueno, ya la arquitectura prehispánica estaba formada por estas pirámides pequeñas o grandes. En Cozumel normalmente son de pequeña estatura, de pequeña altura, pero hay grandes explanadas donde se congrega la gente para ver las ceremonias. Entonces allí, ¿no? Allí que debe haber sido un acontecimiento sumamente extraño para los nativos, porque la misa en aquel entonces se daba en latín y pues los símbolos y lo que los monjes, en este caso los frailes franciscanos, realizaban pues era básicamente para los españoles que les acompañaban a ellos, para bendecirlos, para desearle a Dios que tuvieran suerte en la conquista con los indígenas y bueno, era esta suerte, digamos, de bendición para que ellos pudiesen acceder al territorio que hoy conocemos como México. ¿Y qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Es una característica que los conquistadores, cualquiera de las 3 expediciones que llegan a Cozumel, nunca son atacados. Nunca son atacados. Entonces, con base en esto, unos arqueólogos norteamericanos están proponiendo, bueno, no son atacados porque es un territorio de comercio. Cozumel para esa fecha, en la época prehispánica, entre la comunidad maya, sí, entre el grupo de pobladores mayas, tenía fama. Era un santuario dedicado a la diosa Ixchel, la diosa del alumbramiento, la diosa de los partos, la diosa del tejido. Hay entre las tradiciones que se describen es que hay peregrinajes hacia Cozumel en canoa para ir a ver a la diosa Ixchel. Es una isla, sí, pero también era un centro de comercio muy importante. Entonces, pues llegan unos extraños y son recibidos como son recibidos todos los comerciantes, en paz. Sí. En paz, sí, ¿no? sí. Llegan a hacer intercambios, de hecho ellos llegan a eso, nosotros no estamos buscando otra cosa más que oro. A ver, si traen oro, nosotros les damos nuestros espejitos, ¿no? Claro, nuestras cuentitas de vidrio y lo que haya, ¿no? Y por ahí hay una escena donde visten al gobernante de Cozumel o del poblado donde llegaron, lo visten con unos zapatos, con una capa de color rosa, con un sombrero, con cosas a la usanza española. Ajá. Y digamos que era como una especie de ofrenda, porque no era una manera de ridiculizar al gobernante, sino era como una especie de ofrenda. Pero sí, pero bueno, cuando lo lee uno y ve uno los colores, hay un poquito de burla, porque es lo que las calzas son, le dicen las calzas de color rosa, una capa rosa, un jubón verde, y entonces dices, ay, qué combinación de colores. A lo mejor se habituaba a eso en el siglo XVI entre los españoles, pero no lo sé, la verdad. Pero a mis ojos de mexicano del siglo XX, yo digo, estos estaban ahí, había ahí medio vistiéndolo de payasos, ¿no? Bueno, puede que haya habido eso, pero la gente en Cozumel los recibe en paz. Entonces ellos circunnavegan, van hacia la costa de Quintana Roo, ven varias ciudades, quedan deslumbrados porque ven grandes ciudades que comparan siempre o con Sevilla o con alguna otra ciudad que ellos conocen. Sí, por eso en la Nueva España, ¿no? El nombre también. Sí.
y finalmente, bueno, regresan otra vez a buscar agua y ya se retiran, ¿no? Y entonces hacen la navegación alrededor de la península de Yucatán, llegan a un lugar que le llaman el puerto deseado. Suponemos que es esta área de Ciudad del Carmen, ¿no? La laguna de términos, y finalmente a partir de allí salen hacia Tabasco, ¿no? Entonces dicen, el 11 de junio llegamos a un río que metía agua dulce dentro del océano hasta 6 millas, ¿no? Hasta 6 kilómetros. Bueno, 6 leguas, sí. Ya no recuerdo cuál es el término que usan, parece que millas. Sí. Y bueno, ellos llegan. Que es el famoso río. Es el famoso río Grijalva. Grijalva, que vamos a poner ahora en pantalla para nuestros compañeros de TV UJAT. El famoso poema que está en el mirador del río Grijalva, que habla que ese río se convierte de ladrón en caballero. Es un poema muy hermoso que hace memoria de que este río llevaba todos los nombres de las comunidades por donde atravesaba, el río Tascop, río así, y que al final pues vino a ser el río Grijalva por este acontecimiento histórico. Mientras vemos eso, vamos a una breve pausa y volvemos. Quédate con nosotros en el banquete de Platón. La corriente fluvial del Grijalva, la segunda más caudalosa de la República Mexicana, es un espejo para Villahermosa. Al río dedicó José María Gurría en su romance, Ladrón de Nombres. Como no lo bautizaron cuando nació bajo cedros, el río se hizo ladrón y robó nombre de pueblos. Alcanzaba mansamente los poblados ribereños y nomás doblada el torno y se llamaba como ellos. Pero don Juan de Grijalva, el de yelmo de plumero, el de espuelas de oro y plata, el de la espada de Toledo, quítole todos los nombres para dárselos a sus dueños, y a cambio de ellos le impuso su apellido aventurero. Este río lleva el nombre de su descubridor, el español Juan de Grijalva. Se origina en la sierra de Cuchumatanes, en Guatemala. Se forma por la unión de los ríos San Gregorio y San Miguel. Después de recorrer Chiapas, donde se le llamaba Río Grande, pasar al sur del Cerro Mono Pelado y penetra en el territorio tabasqueño en una población llamada Amacoite, en el municipio de Huimanguillo, donde toma el nombre de Mezcalapa, y en confluencia con el de la sierra, en un lugar conocido como Boca de Cruces, adquiere el nombre de Grijalva. Estamos aquí en lo que se conoce como el Tiradero, y es una zona arqueológica, como ustedes podrán darse cuenta, semivirgen, es decir, está siendo apenas explorada para descubrir qué es lo que tenemos aquí arqueológicamente hablando. Y para ello está con nosotros el arqueólogo José Luis Romero, a quien volvemos a dar la bienvenida aquí en el banquete de Platón, y que nos explique qué es lo que estamos mirando en nuestras cámaras, arqueólogo. Bueno, atrás de nosotros está un edificio prehispánico. Esto que ven ustedes como un montículo y que la mayor parte de la gente en Tabasco conoce como cuyos, en realidad son construcciones prehispánicas hechas por el hombre, ¿no? Entonces, como tal, pues no se localiza una individualmente. De hecho, estamos encima de otra, encima de una extensión, o sea, de otra. Debajo de nuestros sí, pies hay una de menor tamaño. Así es. Sí, es una gran plataforma alargada, y en medio de esta plataforma construyeron esta pirámide. ¿Y hay algún significado? Aún no sabemos qué es lo que se encuentra. No sabemos. Las pirámides y estos cuyos por lo general son basamentos para construir templos en la parte superior, y las plataformas extendidas es para construir galerías, cuartos techados, construcciones techadas, pero lo que ha quedado únicamente son las bases de esto, ¿no? Revisando un poco un periodo antiguo, alrededor de 1000 años antes de Cristo, ¿esta data más o menos de la misma época o es posterior?
Bueno, encontraron bajo los materiales del periodo clásico, encontraron una gran cantidad de materiales del formativo medio, por lo menos de 800 años antes de Cristo hacia el presente, ¿no? hacia el clásico. Las construcciones prehispánicas piramidales datan más bien del periodo clásico, de entre 300 y 900 después de Cristo. Porque donde estábamos hace un momento, queridos amigos, ustedes lo verán en sus pantallas, era un basamento con una pirámide mucho de menor altura y que apenas está haciendo la excavación, lo cual supone, como nos decía el doctor Takeshi, que es un periodo mucho más antiguo. Pero, arqueólogo, estamos aquí a unos metros del río San Pedro y nuevamente la importancia de la comunicación pluvial. Estos basamentos sin duda serían en algún momento un lugar de encuentro de comerciantes, por motivos quizá religiosos, no lo sabemos. ¿Qué podemos decir como hipótesis de lo que aquí encontramos? Todo el asentamiento, toda la población está ubicada de manera estratégica sobre el río, a un costado del río. Es el área más elevada del terreno en toda esta región y coincide con el punto en que el río flexiona. Hay un tramo de este río que viene desde la frontera con Guatemala. Viene en línea recta de sur a norte y en este punto el río hace un ángulo y entonces va hacia el oeste para unirse con el río Usumacinta, unos 30 kilómetros más adelante. Sí. Pero este punto es el lugar donde hace el ángulo, donde hace la vuelta hacia el lado oeste. Y ahora que vamos a aprovechar que nuestros amigos de producción nos presenten en pantalla dónde nos encontramos ubicados en este mapa, para que ustedes vean la relación que tenemos respecto al anterior basamento donde estábamos transmitiendo, que es conocido allá en el rancho El Fénix, donde estábamos hace un momento, pero también ubicar, por ejemplo, dónde está la famosa Santuario de los Girasoles, para que usted ubique, ya que fueron muy famosos, las cascadas de Reforma, porque este lugar está abierto al público, arqueólogo. No, este lugar no está abierto al público. Aún no. Y el que sí es el de Reforma. El que está abierto al público es el de Reforma. Hay por lo menos 10 edificios visibles ya, claramente. Ya se puede disfrutar desde la cima el viento y el sol de Tabasco. y ver pues el paisaje alrededor del sitio, ¿no? Que ese era uno de los grandes motivos. No solo eran miradores estratégicos contra los enemigos de estas poblaciones. Ustedes pueden también aprovechar, si un día tienen el deseo de venir con su familia y hacer el full day, el tour completo, hacer una parada en la primavera, porque los famosos girasoles no están todo el año, pero por ejemplo en la primavera, venir después, darse un chapuzón en las cascadas de Reforma y por qué no dar una visita aquí a estos lugares arqueológicos de tremenda importancia. Y como ustedes saben, estamos celebrando los 500 años de la llegada de los españoles a tierra firme y por ello el INAH está haciendo una serie de eventos conmemorativos a partir del 7 de junio que ustedes verán en la próxima cápsula, en la que les anunciamos todo lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene preparado para que este acontecimiento sirva para el crecimiento cultural, para la información y la educación tanto de arqueología como de antropología en Tabasco. Quiero decirles, amigos, que el recorrido desde que salimos de la ciudad de Villahermosa, la carretera está en muy buenas condiciones. Hay un pequeño tramo solamente, pues evidente por la zona antes de llegar aquí, pero toda la zona hasta básicamente lo que es el Triunfo, digamos que está en muy buenas condiciones y usted puede venir con toda la seguridad con su familia a disfrutar de estos lugares que son propios de nuestra región y los que debemos de darle más promoción, más conocimiento y darle gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a su delegado, el maestro Juan Ferrer, que nos permita llevarles a todos los cuchimanes en sus pantallas estas imágenes, porque son primicia. Son las excavaciones que hoy está haciendo el Instituto Nacional y que sin duda durante algunos próximos años serán motivo de grandes avances, de grandes descubrimientos en la ciencia, en la arqueología de la cultura olmeca y maya. ¿Qué les parece si vemos una breve cápsula
sobre lo que es la primera misa que se celebra en tierra firme y que nos permite entender lo que sucedía en la mente de aquel fray franciscano Juan Díaz, que hace aquella primera misa, que representa también un momento histórico para todos nosotros. Quédate con nosotros, este es el banquete de Platón. Presbítero Rogelio Alcántara. La primera misa documentada que se dijo en lo que hoy es territorio mexicano fue celebrada por el presbítero Juan Díaz Núñez, sevillano de nacimiento, quien hace 1514, con permiso de su obispo, misionaba en Cuba. De espíritu aventurero y evangelizador incansable, participó como capellán en la expedición que Juan de Grijalva como capitán y Antón de Alaminos como almirante realizaron en Yucatán en 1518. Gracias a Juan Díaz tenemos una crónica muy detallada de esa campaña militar titulada Itinerario de la Armada del Rey Católico a la isla de Yucatán, en la India, en el año 1518. Es aquí donde nos habla de esa primera misa, narra el presbítero Díaz. Sábado, primer día del mes de mayo de dicho año de 1518. El dicho capitán de la Armada salió de la isla Fernandina en Cuba. El lunes siguiente, que se contaron 3 días de este mes de mayo, vimos tierra, Cozumel. Y por ser el día de la Cruz 3 de mayo, llamamos así a aquella tierra. Jueves a 6 días del dicho mes de mayo, el dicho capitán mandó que se armasen y apercibiesen 100 hombres, los que entraron en chalupas y saltaron a tierra llevando consigo un clérigo. El capitán subió a dicha torre juntamente con el alférez, quien llevaba la bandera en la mano, la cual puso en el lugar que convenía al servido rey católico. Allí tomó posesión en nombre de su Alteza. Dentro de la torre tenía ciertas figuras y huesos y ceñís, que son los ídolos que ellos adoraban, y según su manera se presume que eran idólatras. Estando el capitán con muchos de los nuestros encima de la torre, entró un indio acompañado de otros 3, los cuales quedaron guardando la puerta, y puesto dentro de un tiesto con algunos perfumes muy olorosos que parecían estoraque, un bálsamo. Este indio era muy anciano, traía cortados los dedos de los pies e incensaba mucho a aquellos ídolos que estaban dentro de la torre, diciendo en alta voz un canto casi de un tenor. A lo que pudimos entender, creímos que llamaba a aquellos sus ídolos. Dieron al capitán unas cañas largas de un palmo que, quemándolas, despedían un suave olor. Luego al punto se puso en orden la torre y se dijo misa. Acabada esta, llegó aquel mismo indio que parecía ser sacerdote de los demás. Estos indios llevaron al capitán junto con otros 10 o 12 y les dieron de comer. Y a las 9 de la mañana, que son cerca de las 15 en Italia, ya no parecía indio alguno en todo aquel lugar, y de este modo nos dejaron solos. Era el alba del jueves 6 de mayo de 1518. Tengamos en cuenta que aún no se utilizaba el actual calendario gregoriano, que entró en vigor en octubre de 1582. Se trató del encuentro de 2 mundos, del mundo indígena, con su religión natural, en la que a tientas se buscaba la divinidad, quedándose inculpablemente en la idolatría, con el mundo del siglo de oro español, en que el catolicismo, la religión revelada por Dios Trino, estaba profundamente arraigado. El contraste entre ambos sacerdotes es notable. El indígena, mutilado de los dedos de los pies, quemaba incienso invocando a sus ídolos. El español, católico, ofreciendo el sacrificio redentor del Calvario, y lo hacía en el mismo lugar donde se había llevado a cabo el rito pagano, queriendo que el Rey del Universo tomara posesión de las nuevas tierras, como comenta el presbítero Mariano Cuevas, un historiador nacido en 1949. Después de la trágica persecución cristera, y desde entonces, a través de 4 largos siglos, Cristo sacramentado será, para siempre, el Rey de nuestro suelo. Es interesante contrastar que, mientras en el norte de Europa la Iglesia se desgajaba por el cisma de Lutero, en el norte de América, un heroico sacerdote católico, con un puñadito de 100 hombres, celebraba una misa, sin imaginar su tremenda trascendencia para nuestra historia. Cuán agradecidos hemos de estar a este hombre, el presbítero Juan Díaz Núñez,
de quien vale la pena conocer algo más. Es probable, dado su espíritu aventurero, que en 1529 estuviera en las Islas Canarias y participara en la búsqueda de la isla de San Borondón, una isla del Atlántico inexistente. Finalmente lo encontramos ejerciendo su ministerio en Quecholac, Puebla. Se dice que él, junto con otros 2 clérigos, bautizaron 1.100.000 almas y catequizó en su lengua nativa a miles de indígenas, como un verdadero apóstol. En su celo por la fe, destruyó los ídolos que allí adoraban, lo que le acarreó poco después el martirio. Los indígenas agraviados lo mataron a golpes y se comieron sus manos y sus pies, destrozaron su cuerpo y lo enterraron en un jacal de paja que servía de ermita. Corría el año de 1549. Tabasco es una de las entidades, la segunda más importante del país en este tema, puesto que la cantidad de la población en relación a los creyentes es la mayoritaria según las estadísticas de la Coordinación de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado y del INEGI. Por eso, por ser un tema tan delicado y tan importante para los tabasqueños, hemos invitado a nuestro amigo el historiador Ricardo de la Peña Marshall para que nos platique un poco y nos sitúe el contexto histórico de cómo nace la fe en Tabasco, cómo es la fe de los tabasqueños. Y a lo largo de estos programas que hemos iniciado esta noche, vamos a ir reflexionando sobre la importancia de la pluralidad religiosa y de la convivencia entre las diferentes denominaciones religiosas, inclusive la de aquellos que son ateos o se manifiestan como no creyentes o agnósticos o simplemente indiferentes ante los temas religiosos. Ricardo, buenas noches. Roberto, muy buenas noches. Nuevamente agradecido de que nos aceptes esta aventura de filosofar desde la historia de qué es y cómo ha sido la fe de los tabasqueños. Yo te preguntaría, para que nuestros televidentes acá en el canal 35.1 de la TV UJAT conozcan la historia de cómo llegó la fe a Tabasco. Porque tengo entendido, si no estoy mal informado, que es tan importante el lugar donde se celebra la primera misa en el suelo tabasqueño, que va a ser precisamente la que le va a dar origen pues, a la fe que va a ser lo del virreinato, básicamente. Y bueno, sí, efectivamente es un tema sumamente interesante, pero también que hay que tocar a veces con pincitas, porque ya es que de repente aplastas callos. Pero bueno, sí, hay que decir que curiosamente hasta la tercera expedición con Hernán Cortés es que tenemos noticias, digo, hasta la tercera expedición de castellanos en costas del Golfo de México, tenemos noticias de que con Cortés llegan en 1519 y se da la primera misa, un 17 de abril de 1519. Pero el asunto preocupante es, bueno, ¿por qué las otras 2 expediciones, en la de 1517 y en la de 1518, por qué no tuvimos noticias de que se llevó a cabo algún culto religioso en las idas y en las venidas? Porque además hay que decirte que ese 17 de abril de 1519, que es la primera misa en territorio tabasqueño, y que muchos han confundido con la fundación de Santa María de la Victoria, que no es así, porque la fundación se hace por parte del capitán Vallecillos, un subalterno de Cortés, se hace hasta 1525. Entonces, bueno, aquí hay que considerar, y ahí viene la confusión, en el sentido de que esta primera misa se da como una acción de gracias, no como una fundacionalidad de algo. Se da como acción de gracias porque sucede la batalla de Cintla, esta batalla en la que Bernal Díaz del Castillo nos deja asombrados a todos porque dice de que en un momento dado se lanzan tantas flechas que el sol se ve oscurecido. Entonces,
Imagínate si las flechas son del tamaño, un grueso un poco más grueso que nuestros dedos, es un carrizo, pues estaríamos hablando de 40,000, 50,000 flechas lanzadas al mismo tiempo, pues evidentemente que no, ¿no? Bernal Díaz del Castillo también habla de que las canoas traen 200 guerreros cada canoa. Evidentemente todo esto es pues para lucirse ellos, para decir, miren, somos unos cuantos, pero somos muy superiores a los indígenas. Entonces, bueno, en ese contexto de la batalla, de repente aparece alguien que es muy socorrido en todas las batallas, el apóstol Santiago. Santiago de los Caballeros le llaman algunos, Así o Santiago es. de los Matamoros. Sí, que es Santiago Apóstol precisamente. con su armadura refulgente al sol, con la espada blandiéndola al viento y gritando. Y entonces todos los castellanos dicen, y Bernal lo confirma, Gómara de alguna manera lo toca también en su historia de México, y entonces en este proceso resulta que aparece y todos los castellanos lo siguen y por eso ganan la batalla. Pues consecuencia de ganar la batalla, Cortés desenvaina su espada y da 3 tajos a una ceiba en medio del asentamiento indígena, y entonces a partir de ese momento se construye esta primera capilla que nos dicen que es muy seguramente es con palma tejida, tratando de que sea una capilla, y ahí se da la primera misa en territorio tabasqueño, te decía, el 17 de abril del año 1519. Después de que Cristóbal Colón descubriese América en 1492, la corona española puso sus ojos en el Nuevo Mundo. Allí, una expedición encabezada por Hernán Cortés se encargaría de someter a los pueblos autóctonos habitantes del actual México y dominar para el flamante imperio español tan ricas tierras. Asombrados por los dioses venidos del mar, los mexicas, también conocidos como aztecas, invitaron a los españoles a su capital, Tenochtitlán, la mayor ciudad conocida en Nuevo Mundo. Sin embargo, los españoles no estaban ahí para hacer amigos. Hernán Cortés y sus hombres querían someter al imperio azteca, y para ello era vital neutralizar a Moctezuma, el emperador y líder espiritual azteca. Una escaramuza en la que fueron asesinados 7 españoles sirvió a Cortés como excusa para hacer prisionero a Moctezuma en Tenochtitlán. Hernán Cortés tuvo que dirigir personalmente una expedición fuera de Tenochtitlán, quedando Pedro de Alvarado al mando de las tropas españolas en la ciudad. Moctezuma consideraba a los españoles seres divinos y por ello exigía a su pueblo una actitud pacífica. Sin embargo, temeroso de su inferioridad numérica, Alvarado ordenó un ataque preventivo contra el pueblo azteca, que se conocería como la Matanza del Templo Mayor. La matanza provocó una rebelión azteca. A su vuelta, Hernán Cortés instó a Moctezuma a que calmase a su pueblo. Sin embargo, al ver a su emperador defender a los españoles, el pueblo azteca se rebeló contra su propio líder, hiriéndole de muerte. La nobleza azteca que sobrevivió eligió a Cuitláhuac como su nuevo líder, que pronto sería víctima de la viruela. Los rebeldes, muy superiores en número, consiguieron cercar a los españoles. Cortés ordenó la huida de la ciudad durante la noche del 30 de junio de 1520. A medianoche, Cortés dio la señal de huida y todos los españoles, seguidos por sus aliados indígenas, partieron en silencio. Sin embargo, los hombres de Cortés fueron descubiertos y una masa de guerreros aztecas se les echó encima. Los hombres de Cortés consiguieron huir hacia Tlaxcala, terreno aliado, no sin antes librar victoriosamente la batalla de Otumba, en la que 400 españoles y 3.000 aliados indígenas derrotaron a 100.000 guerreros aztecas. En la noche triste se perdieron todas las joyas, el oro y las piezas de artillería. Sin embargo, Cortés aún veía posible la conquista del imperio azteca y planeó una nueva ofensiva para conquistar Tenochtitlán. Así que Hernán Cortés se dirigió con lo que quedaba del ejército español de vuelta a Tenochtitlán para arrasar la ciudad. Los españoles apenas son 1.000 infantes y 100 caballeros, sin embargo cuentan con la ayuda de 80.000 tlaxcaltecas. A pesar de ello, son aún así muy inferiores en número, ya que Tenochtitlán está defendida por 200.000 aztecas. Los españoles contaban con un arma muy mortífera, más mortífera que el cañón más moderno, las enfermedades que traían de Europa, especialmente la viruela. Los españoles, que contaban con conocimientos superiores en tácticas militares, pronto asedian la ciudad, tomando todos los pueblos que la rodeaban y cortando el agua y los suministros que la abastecían. Los días pasaron y la ciudad no se rendía. Cuauhtémoc, nuevo líder azteca, prohibió terminantemente negociar con los españoles. Cortés y sus hombres lo tenían claro, tenían que asaltar la ciudad. Españoles y aliados luchan casa por casa apoyados por bombardeos por tierra y mar. La resistencia es feroz, pero aún así, la superioridad militar hace que el avance español continúe de forma lenta pero imparable.
A medida que los supervivientes indígenas iban quedando rodeados, cada vez tenían menos provisiones, lo que les obligaba incluso a destruir sus casas para comer las raíces que crecían bajo los ladrillos de barro. La situación era insostenible. Cuauhtémoc se rindió el 13 de agosto. Los aliados españoles apenas recibieron privilegios por la ayuda prestada. Los españoles habían ido a América a conquistar, no a hacer amigos, y menos de aquellos a los que consideraban seres inferiores. El sitio de Tenochtitlán supuso la casi total destrucción de la ciudad más grande de Centroamérica y, por supuesto, el fin del Imperio Azteca. La corona española tenía vía libre para colonizar sus tierras, evangelizar a sus habitantes y explotar todas las riquezas que el Nuevo Mundo ofrecía. El Imperio español se disponía a alcanzar su auge. En el sureste de México y parte de Centroamérica, los pueblos hablantes de las lenguas mayas iniciaron su desarrollo cultural aproximadamente 2000 años antes de nuestra era. Esta sala reúne elementos representativos de una de las más brillantes culturas prehispánicas, los mayas, quienes destacaron en la ciencia, el arte y la construcción de grandes ciudades. Políticamente se organizaron en estados independientes y fueron también poderosos guerreros. El recorrido por la Sala Maya muestra las manifestaciones estilísticas provenientes de diferentes sitios, cada uno de ellos con rasgos propios, como las monumentales esculturas, las grandes estelas de piedra y bellas figurillas que, en conjunto, revelan multiplicidad de formas artísticas unidas por una cosmovisión común. Los mayas se distinguieron por sus conocimientos matemáticos y astronómicos y desarrollaron un sistema calendario casi perfecto. Crearon una escritura jeroglífica original que hoy ha sido descifrada en gran parte, y un sistema de numeración vigesimal que implicó la invención del concepto matemático del cero siglos antes de que los europeos lo hicieran. En esta sala se reproduce la famosa tumba de Palenque dedicada a Pacal, reconocida como un extraordinario ejemplo de arquitectura funeraria. El museo resguarda el ajuar funerario de este gobernante, cuya máscara constituye una de las obras maestras del arte universal. En el jardín exterior de la Sala Maya se encuentra la reproducción de un gran templo. Es el llamado Palacio de Xochov, expresión arquitectónica de una mitología rica en seres sobrenaturales. También se reproduce el Templo de las Pinturas de Bonampak, uno de los más célebres monumentos pintados del México antiguo. Además de ser importantes documentos históricos, sus pinturas murales son inigualables joyas del arte prehispánico. A partir del siglo X, por una serie de factores socioeconómicos y ecológicos, por el abandono de algunas poderosas ciudades, así como por la llegada al área maya de grupos procedentes del Altiplano Central y la costa del Golfo, termina el período clásico, dando paso a un nuevo orden de vida que llamamos posclásico. Durante este período, en contraste con la decadencia de las ciudades mayas del sur, la península de Yucatán fue escenario de un renacimiento cultural que proporcionó el soplo final de vida a la gran civilización maya. Gracias por permanecer en el banquete de Platón, y aquí estamos conversando con el arqueólogo José Luis Romero del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Queridos televidentes, quisiera que ustedes vieran aquí rápidamente, detrás de nosotros están cubriendo ahora lo que ha sido una parte de la excavación donde nos encontramos ahora transmitiendo para ustedes aquí en el rancho El Fénix. Esta es una excavación que se está realizando desde hace menos de 2 años y es la primicia
de los últimos trabajos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia está realizando, encabezado por el maestro Juan Ferrer, y que, como ustedes verán, es un área muy importante, un área muy grande. Tan solo la parte que se está excavando aquí, nos hablaban hace un momento, cubre 1.4 kilómetros y tiene 3 diferentes calzadas. Todo este trabajo que seguirá en el futuro representa un conocimiento muy importante tanto para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero también para nosotros aquí en Balancán, Tabasco. Sí, nuestros camarógrafos les van a presentar aquí en este momento los montículos donde nos encontramos, además de este que están escarbando, pero estamos rodeados prácticamente de monumentos arqueológicos. Tiene una gran riqueza y estamos pues a unos metros del río San Pedro. Hace un rato el arqueólogo José Luis Romero nos hablaba de cuando llegaron los españoles aquí a Tabasco. Estos ríos pues evidentemente tenían otros cauces, no son tal cual los conocemos ahora, al paso de los años han ido cambiando, pero también han ido cambiando sus nombres. Arqueólogo, ¿qué nos puedes decir de esto, amigo? Bueno, decíamos que los españoles en 1518 al mando de Juan de Grijalva llegaron a Tabasco y lo primero que vieron fue la desembocadura del río al que llamaron Grijalva, aunque en realidad era la desembocadura de varios cuerpos de agua, entre ellos el Usumacinta y el que después se llamaría Grijalva, ¿no? El que ellos titularon como Grijalva. Entonces, la desembocadura de este gran río, ahora le llaman, los biólogos le llaman Grijalva Usumacinta porque es una sola corriente en que se unen los dos ríos, pero en esa época el otro río tan importante de Tabasco no desembocaba en el Usumacinta, no desembocaba en Frontera, sino desembocaba en Dos Bocas, era el río Mezcalapa. El Mezcalapa, claro, que es la envidia de cualquier ciudad, tener la riqueza de los cuerpos de agua que tenemos en Tabasco, comparable, queridos televidentes, con ríos de un afluente mundial como por ejemplo el río Nilo, que como ustedes saben fue la base para que la civilización de los egipcios lograran a través de ese afluente construir las pirámides que tanto han sido admiradas en el mundo. Alguna relación tienen estos ríos, porque estamos aquí a unos cuantos metros del río San Pedro, y estas son las tesis, las hipótesis que manejan los arqueólogos respecto al tipo de monumentos que aquí se han encontrado. Nos han dicho que en el sitio de Reforma, que está aquí a unos cuantos pasos también, se encuentran pirámides de más de 20 metros que están hechas con piedras, muy probablemente sustraídas de estos ríos. ¿Qué otra cosa podemos decir del tipo de comunidades mayas que están alrededor de aquí del rancho San Fénix? Bueno, del Fénix. Bueno, el río San Pedro Mártir está muy poblado de ciudades, asentamientos humanos en la época prehispánica. Reforma y el Tiradero no son los únicos. Más arriba hay un sitio que se llama La Resaca, Santa Elena, Revancha. Un par de compañeros míos encontraron que cada 3 o 4 kilómetros hay un sitio grande con pirámides mayores de 10 metros de altura en toda la trayectoria del río, por lo menos del lado mexicano. Del lado guatemalteco también están sitios importantes, como uno que está más o menos recientemente investigado, Huacán. El Perú, antes se llamaba el Perú, Huacán. Y este río pues nace en Guatemala y es afluente del Usumacinta, entonces también es una vía de comunicación importante entre la región del Petén guatemalteco y las tierras bajas de Tabasco. Un poco como para hacer un comparativo sin traicionar a la historia, lo que hoy equivalen a nuestras carreteras, a nuestros freeways, eran los equivalentes, los ríos, las poblaciones nativas de estos lugares se transportaban básicamente a través pues, de sus embarcaciones por los ríos, y es por eso que podemos tener estos asentamientos. Lo interesante y novedoso de esta civilización que están hoy excavando y que ustedes ven aquí detrás de nosotros, que hay una cantidad de personas que están trabajando ahí,
es precisamente que son los primeros asentamientos. O sea, la sociedad maya deja de ser, digamos, un poco nómada y establece sus primeros asentamientos. Y estos, digamos, cimientos de esta civilización van a arrojar una gran cantidad de información para comprender después el periodo que le llaman del esplendor de la cultura maya. Maestro, ¿quiere usted agregar algo de estos eventos que estamos aquí disfrutando en TV UJAT? Porque es una primicia esto que ahora el INAH ha decidido pues emprender, ¿no? Como es un evento histórico tan importante para el estado de Tabasco, nosotros establecemos como conmemoración, a partir del 7 de junio, vamos a tener una exposición temporal de piezas arqueológicas traídas del Templo Mayor de Tenochtitlan, la Ciudad de México, de Quintana Roo, y vamos a incorporar también otras piezas arqueológicas de Comalcalco y de Tabasco y de Palenque para montar una exposición que se titula Sangre para los dioses, el sacrificio humano en la visión de los mayas y de los mexicas. Entonces estaremos mostrando allí piezas relativas al sacrificio humano, todo el ritual que implicaba un sacrificio humano, todo el ritual que implicaba una ofrenda de sangre hacia los dioses, que no necesariamente culminaba con la muerte de una persona. Había autosacrificios, había sacrificios de sangre, había sacrificios de dolor. Recuerdo una estela de Yaxchilán muy que tiene una escena muy impactante de una mujer, la esposa del gobernante, que está autosacrificándose, y el autosacrificio implica atravesar un cordel a través de la lengua, a través de un hueco que se hizo recién en la lengua. Entonces, junto a esta escena, o al pie de esta escena, hay un plato con unas hojas de papel plegadas, que es donde se recolecta la sangre para ofrendarla a los dioses después en una ofrenda, en una vasija que se quema. Interesantísimo, amigos. Vean ustedes, eso que para nosotros hoy, si hacemos una traición histórica, porque no podemos comparar una civilización desde nuestros esquemas civilizatorios actuales a una civilización que tenía su propia cosmovisión del mundo, sus propias ofrendas, la manera de entender a sus dioses, y es importantísimo que podamos asistir a estas conferencias en las que vienen personajes muy importantes de la investigación en antropología y de la arqueología en México, y que los vamos a tener aquí en Tabasco el 7 de junio, y estas piezas arqueológicas que estarán en el SICOM para que tú puedas ir con tu familia y enriquecerte de lo que es nuestra cultura, la cultura maya, la cultura olmeca, la cultura mexica, y eso lo tendremos a la mano. La información, ¿dónde la podemos encontrar además, José Luis? Bueno, tenemos un cartel que vamos a publicar y se dará a conocer en diversos medios, incluso el de ustedes. Exactamente. Y en nuestras páginas o en el Twitter de nuestro delegado, que estará publicándolo. Tenemos también asociado a esta exposición temporal, también a partir del 7 de junio, un grupo de conferencias relacionadas también con el tema del sacrificio humano. Viene un coordinador nacional de museos y exposiciones del INAH de México, viene un antropólogo físico que hablará también sobre el sacrificio humano entre los mexicas en junio. Será el 7 de junio, el 15 y el 22 de junio. Pues la citación ya está hecha, queridos amigos, para que del 7 de junio en adelante ustedes estén atentos y descubramos en la página del INAH, que ahorita aparece en sus pantallas, la información completa para que con tu familia te acerques y disfrutes de estos eventos, recordando la importancia de la historia. El que no conoce la historia, se dice y se repite, está condenado a repetirla. Nosotros, al contrario, pensamos, efectivamente, el que no conoce la historia, pues no puede disfrutar, no puede comprender lo que somos hoy como una civilización.
Y esto es lo que hemos querido presentarte a ti aquí en el banquete de Platón. Por eso nos despedimos dándole las gracias al maestro Juan Ferrer, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tabasco, al arqueólogo José Luis Romero, que nos ha hecho el favor de darnos la ampliación de toda esta información, y desde luego a nuestro invitado, el doctor Takeshi Enomata, arqueólogo, una gran personalidad en el mundo internacional de la cultura maya. Y con estas imágenes de estos trabajadores que están haciendo esta excavación aquí en el rancho El Fénix, a unos cuantas horas de Villahermosa, en Balancán, que significa en lengua maya precisamente serpiente y jaguar. Jaguar y serpiente. Jaguar y serpiente. Que bendito sea Dios, digamos, son de las pocas ciudades que conservan sus orígenes, su nombre de origen maya, porque las otras fueron cambiadas. Vamos a darle gracias a ustedes que estuvieron con nosotros en el banquete de Platón y les esperamos en la siguiente emisión el miércoles a las 19 horas, jueves a las 21 y domingo a las 19 horas. El banquete de Platón es el programa que te da qué pensar. Buenas noches, hasta la próxima. Bueno.